La pastoral familiar de la parroquia San Rafael Arcángel en Calle Blancos presenta su programa Yo y mi familia serviremos al Señor. Bienvenidos. Muy buenas noches. La pastoral familiar de la parroquia San Rafael Arcángel de Calle Blancos les da la bienvenida a nuestro programa Yo y mi familia serviremos al Señor. Iniciamos con la oración a San José por las familias. Oh aventurado San José, amoroso Padre y fiel esposo, concédeme la capacidad de vivir siempre enfocado en hacer la voluntad de Dios, sirviendo como glorioso Hijo del Padre en la santa misión que me encomendó en mi familia. Intercede por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo, para que nos colme con su Santo Espíritu y nos bendiga y nos guarde de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero, vale destacar que en las últimas 4 semanas hemos venido en este programa tratando ciertos temas que nos propuso nuestra iglesia en el tiempo que se ha denominado Pascua por la Vida. Ese tiempo terminó el domingo pasado, sin embargo, hoy nosotros estamos concluyendo con el último tema de ese subsidio. Y vamos a analizar el tema Felices los que construyen una cultura de vida. Primero que nada, el objetivo de esta noche, ¿verdad?, con este tema es sintetizar la ética cristiana como la fuente para alcanzar la felicidad y la construcción de una cultura de vida. Pero antes de avanzar, deberíamos preguntarnos qué es la felicidad. Y si buscamos en la psicología, para la psicología la felicidad es un estado emocional positivo que los individuos alcanzan cuando han satisfecho sus deseos y cumplido sus objetivos. Y según el diccionario de lenguajes Oxford, la felicidad es el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecho por gozar de lo que desea o por disfrutar algo bueno. Ahora vamos a hacernos una pregunta ahí cada uno en su casa. ¿Qué significa para mí la felicidad? Los invitamos a que hagamos un momento de reflexión sobre esta pregunta. Imaginamos que ya todos ahí han pensado en qué significa la felicidad para cada uno. Y hemos puesto aquí algunas imágenes
adivinando, ¿verdad? Que quizás en esas respuestas pudo haber algunas como esta, que se reflejan en las imágenes, que tal vez su felicidad es el compartir con los amigos, o el trabajo, o el disfrute con la familia. O con una mascota. Tal vez también la felicidad sea la aventura. Un paseo, el esparcimiento. O tal vez han pensado en mi felicidad es mi pareja, mi esposo, mi esposa, los hijos, etcétera, ¿verdad? Lo cierto es que ante esta pregunta vamos a tener diferentes respuestas, porque todos somos diferentes y porque todos tenemos un concepto distinto, ¿verdad? De qué es la felicidad para uno. Y esa es una realidad, ¿verdad? Que según nos vemos afectados por nuestro entorno, ¿verdad? Por lo que nos ha tocado vivir. Por lo que hacemos. Por lo que vemos o por lo que escuchamos. Inclusive por lo que queremos. Entonces las respuestas van a ser infinitas. Y nuestra Madre Iglesia nos enseña que el ser humano siempre está en búsqueda de la felicidad. Y esto lo encontramos en el numeral 1718 del Catecismo de la Iglesia Católica, el cual nos indica: las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él. El único que lo puede satisfacer. En otras palabras, de lo que dice aquí es que este deseo por buscar la felicidad ya viene con nosotros, ¿verdad? Desde que nacemos, porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón y lo ha puesto con una finalidad, que es atraernos hacia Él. Sí, tal y como indica la palabra, busca el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. Entre esos, si a nosotros se nos da todo lo que queremos, vamos a ser felices, principalmente en esa búsqueda del Señor. Y en el numeral 1719 del Catecismo nos dice que las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de los actos humanos. Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Esta vocación se dirige a cada uno personalmente, pero también al conjunto de la Iglesia, pueblo nuevo de los que han acogido la promesa y viven de ella en la fe. Es decir, que lo que todos buscamos es llegar a la plenitud, es decir, a la vida eterna, a disfrutar de la gloria de Dios, que esa sería la felicidad plena. Como lo dice aquí, Dios nos llama a su propia bienaventuranza, a su propia felicidad, a su propia gloria. Y ese es el fin último, eso es lo que perseguimos todos los cristianos, ¿verdad? La salvación. Y dice que esta vocación se dirige a cada uno personalmente, porque soy yo el que voy a procurar encontrar esa felicidad. Pero esta vocación se dirige tanto a cada uno personalmente como a la comunidad en sí, a la iglesia que somos todos, a todos aquellos que hemos aceptado las promesas de Dios y que las vivimos en la fe, como lo dice muy bien ahí en el Catecismo. Pero en esa búsqueda de la felicidad, a veces el hombre se pierde en el camino porque, por decirlo así en mis palabras, hay mucho ruido a nuestro alrededor. Hay muchas corrientes de pensamiento sobre eso. Y entonces la pregunta clave sería aquí, ¿qué es en qué estamos fundamentando nosotros
esa búsqueda de la felicidad. ¿Cuál es la fuente, verdad, que nos lleva a esa búsqueda de la felicidad? Y en nuestra sociedad, a través de la historia, como decía Luis, que han habido muchas corrientes de pensamiento, existen varias, y aquí vamos a nombrar algunas. La filosofía socrática, la cual nos indica que la felicidad está en adquirir conocimiento. Y la filosofía epicurista, que cree que la felicidad está en la búsqueda del placer y alejarse del dolor. La filosofía aristotélica, la felicidad es mantener el control absoluto de los instintos naturales. Y la filosofía capitalista, que nos dice o cree que la felicidad está en el tener. Sí, también está la filosofía kantiana, me brinqué una, que se refiere a la felicidad está en cumplir los deberes y responsabilidades. Y luego la filosofía capitalista, que es esta la que comúnmente es la que por lo general vivimos. Sí, si bien es cierto, todas estas filosofías, como yo decía, ¿verdad? Han surgido a través de la historia. Quizás la que más nos afecta hoy al mundo es esta última, ¿verdad? Porque es la que estamos viviendo, la filosofía capitalista. Sin embargo, de las otras, no es que todavía no haya personas que lo crean así, porque las hay, ¿verdad? Hay quienes buscan solo el placer y quienes no quieren sentir dolor, y precisamente ¿y cuántos no caen en drogas o en licor para olvidar sus penas, ¿verdad? Para no sentir dolor. Entonces esto sigue siendo hoy muy actual, ¿verdad? O la gente que cree que es entre más conocimiento tenga, es así como va a ser feliz. Sí, pero de la que recibimos más, influencia es la capitalista. Porque el consumismo, el tener lo último. A veces compramos un celular y fácilmente 2 meses después ya está saliendo otro modelo y ya queremos tener el otro modelo. Y no es tanto el que queremos, es que nos venden la idea que para ser feliz hay que tener ese modelo de celular o de computadora o de bienes más que todo. Ahora vamos a ver, esa era nuestra realidad y la realidad que vivimos en la sociedad. Ahora vamos a hablar sobre qué es la verdad. ¿Y la verdad para quién? Para nosotros, los cristianos. Eso es importante, que nos ubiquemos en eso. Nosotros como cristianos. El Sermón de la Montaña enseña la ética que debe distinguir a los cristianos. Para efectos de esta reflexión que estamos haciendo, vamos a tener ahí en la mente que la ética cristiana radica en la práctica del bien y de las buenas obras. Nuestras obras deben buscar siempre la rectitud. Jesús nos dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Hagan que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras. Jesús nos pide hacer un giro de mentalidad de la ley. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesinen. Si cometen asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Jesús hace una crítica de cómo se rompen los vínculos a la ligera, sin la conciencia de una unidad sacramental. Han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Cristo enseña lo trascendente de los vínculos afectivos y principalmente el del matrimonio. En esta ética
exige que el cristiano no sea ambiguo. Jesús dijo, simplemente di si lo haré o no lo haré. Un creyente debe ser una persona fiable a su palabra y no manejar una doble moral. Ser cristiano tiene una exigencia diferente. Es una ética de máximos y no de mínimos. Esto es que yo debo dar lo mejor de mí y no lo mínimo. Por ejemplo, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla, dice la palabra. Y tenemos que tener presente que el creyente no hace acepción de personas, sino que entiende que todos son hijos de Dios y Él, Dios, hace llover sobre justos e injustos. Podríamos decir que esta exigencia a nosotros los cristianos sería vivirla así como al estilo de la Madre Teresa de Calcuta, que todos ¿verdad? Y conocemos algo sobre ella, en que realmente ella sufrió con los que sufrían, lloró con los que lloraban, se hizo pobre con los pobres. A ese extremo, ¿verdad? Es que todo cristiano debe inclinarse, por decirlo así, ¿verdad? Es lo que debe buscar. Eso significa esa ética de máximos y no de mínimos. Dar lo máximo que podamos dar cada uno. Que no es tan sencillo y no es para todos quizás, pero ese es el esfuerzo que todos debemos hacer como cristianos. Cuando vamos a hacer algo, hacerlo con la excelencia, dando lo máximo. Sí, lo que llaman dar la milla extra. O sea, siempre dar más de lo que las fuerzas permitan. O sea, siempre que haya ese esfuerzo de entrega para con los demás, principalmente. Tal vez ahí con ese ejemplo, ¿verdad? Que notamos que dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrece también otra mejilla, alguien podría decir, no, pero, o sea, yo ¿cómo voy a hacer eso? Eso es, qué sé yo, aceptar, ¿verdad? Que no sé, humillarse, ¿verdad? Pero yo entiendo, al menos voy a hablar de mí, ¿verdad? Que eso lo que me dice es que yo no debo buscar hacer el mal por mal, ¿verdad? O sea, que si a mí me hacen, o si yo me siento ofendida, yo no debo ofender, ¿verdad? Que si, y así, pues, podría ponerse más ejemplos, pero así es como yo lo entiendo, ¿verdad? Sí, inclusive es una forma de cortar la violencia y el daño. ¿Por qué? Porque si alguien me hace un daño, yo no respondo, aunque puede ser que no me deje, lo ponga en su lugar, pero no le hago un daño como para decir me desquité o por venganza le hice algo peor, sino que ahí yo corté. Y como seguidores de Cristo, además, estamos llamados a amar, ¿verdad? Así como Él nos amó hasta el extremo. Jesús nos dio el máximo, su vida en la cruz. Y entonces, nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Tratar mal al otro si me trata mal a mí. Sino al contrario, bueno, incluso la palabra dice que si yo amo a quien me ama, ¿qué mérito tiene? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que debo amar a aquel que no me ama, incluso a aquel que puedas calificar como mi enemigo. Entonces, la exigencia para el cristiano es bastante fuerte. Ahora vamos a ver un video. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
La pobreza de espíritu es algo tan necesario en nuestra vida porque no significa tener cosas exteriores o no, sino es vivir un desprendimiento, un vacío para que el reino de los cielos pueda habitar en nuestro corazón. Significa habitar en lo más profundo de nuestro corazón esa necesidad de estar abierto a lo que Dios nos quiera dar, a los bienes eternos del cielo. Esos son los pobres de espíritu, aquellos que caminan con la libertad de Dios hacia ese encuentro definitivo del cielo ya en esta tierra. Segunda bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. A veces pensamos que los mansos son los que pierden más. Los mansos son los que se dejan manipular por los demás, los que hacen la voluntad de los otros y no son capaces de imponer su propia voluntad. Y no es así. Manso es quien es humilde, quien sabe quién es, quien se sabe criatura e hijo de Dios y por lo tanto sabe también que es hermano de los hombres y así trata a los demás. Ser manso da una paz enorme. Te recomiendo intentarlo. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El Señor nos invita a amar, y aquel que ama y ama de verdad, viene como consecuencia el ligarte a la vida del otro. Y cuando nosotros vemos que el otro sufre, esto nos causa sufrimiento y nos causa también dolor. Y Jesús es el que ama y por eso sufre. Lo triste de nuestra vida es que a veces preferimos renunciar a amar porque no queremos sufrir. Y esto hace llevar una vida amargada. Jesús llora por la situación de pecado, llora por los alejados, pero llora porque verdaderamente ama y quiere de ellos lo mejor. Así que empatemos nuestra vida con el sufrimiento de las gentes para que así podamos amar de verdad. Cuando uno tiene hambre o sed, uno se mueve porque no puede quedarse así. El hambre y la sed te hacen desplazarte, te hacen trabajar, te hacen hasta cometer locuras cuando esta es excesiva. Pues por eso el Señor llama bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque si así como tenemos esa ansiedad por apagar nuestra sed y calmar nuestra hambre, si con esa misma ansia y con ese mismo empeño buscáramos la justicia, entonces ciertamente nos veríamos saciados. Porque para que venga la paz y la justicia, no basta sentarse y cruzarse de brazos esperando a que Dios solucione todo. Efectivamente, hay que hacer algo. Hay que combatir en nuestra propia vida primero la corrupción y luchar por los derechos de los demás. Eso es tener hambre y sed de justicia. Quinta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. Jesús nos dice que con la misma vara con la que midamos, seremos medidos. ¿Cómo quieres encontrarte tú con Dios cuando tengas ese encuentro en la eternidad? ¿Con misericordia o con una justicia pura y dura? ¿Con perdón o con un exigir cuentas? Pues si quieres que Él te abrace con misericordia, comienza hoy a abrazar a los demás con misericordia y vas a ver que tu corazón va a encontrar una paz y una serenidad porque vas a descubrir en el otro a una persona débil y pecadora tanto como tú lo eres. Sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. ¿Quién no quiere ver a Dios? ¿Quién no quiere contemplar ese rostro amoroso de nuestro Creador algún día en el cielo? Y es algo que tenemos que vivir desde ahora para acostumbrarnos a esa contemplación de ese rostro maravilloso. Ver a Dios en las criaturas, ver a Dios en las personas, en el amanecer, en tantos detalles y sobre todo aprender a ver a Dios en nuestro corazón, en la oración. Esa es la invitación que nos hace Jesús en esta bienaventuranza. La séptima bienaventuranza es bienaventurados los que buscan la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Buscar la paz es elegir quedarse con lo que construye y desechar lo que destruye. Buscar la paz no es vivir sin conflictos, es saber superar los conflictos. Buscar la paz no es vivir con gente que sea perfecta, es aprender a aceptar las imperfecciones de los demás. La paz es posible si abres tu corazón con misericordia, con perdón y sobre todo con un infinito amor como el de nuestro Señor Jesucristo. Octava bienaventuranza, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Queridos hermanos, los santos, los profetas, el mismo Jesús fue perseguido porque siempre en su vida buscó el bien y la verdad. Nosotros no podemos amoldarnos a lo que el mundo nos presenta porque estaremos siendo incoherentes y estaremos traicionando al mismo Jesús. La persecución por la causa de la justicia es signo claro de que el reino de Dios se está construyendo. No tengamos miedo a sufrir y busquemos siempre la justicia, el amor y la verdad. Y la última bienaventuranza está de no creerse.
Bienaventurado serás cuando te persiguen, cuando te insulten, cuando te vaya de la patada por causa del reino de los cielos. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué serás dichoso? Porque entonces sabrás que efectivamente estás siguiendo a Cristo. Mejor preocúpate el día en que todo mundo te aplauda, en que a nadie incomodes, porque es señal de que tu seguimiento de Cristo tal vez está muy acomodado a los intereses del mundo, porque tal vez no estás yendo a contracorriente. Pero eso sí, te dice Jesús, alégrate y salta de contento cuando por ser signo de contradicción el mundo te ataque y te persiga. Porque ¿sabes qué? Tu recompensa será grande en el reino de los cielos. Para allá. Bueno, esperamos que el video los haya hecho reflexionar sobre el mensaje que hemos recibido ahí y al cual le vamos a ir entrando. Antes decíamos que el Sermón de la Montaña nos enseña la ética del cristiano y esas bienaventuranzas, ¿verdad?, de las que nos hablaban los padres en el video, justamente son parte del Sermón de la Montaña. Y bueno, todo esto que hemos venido hablando nos debe llevar a un compromiso, ¿verdad? Y la iglesia, que somos todos nosotros, no nos podemos quedar ajenos, ¿verdad?, ni a la alegría, a la esperanza, a la tristeza y el sufrimiento humano. Sí, a todos aquellos que forman la iglesia y que vayamos teniendo las diferentes situaciones, cada uno de nosotros somos llamados a estar inmersos en eso, a ver en qué podemos ayudar, cooperar. La iglesia debe vivir los gozos y sufrir con la humanidad. Es decir, no podemos ser indiferentes. Una persona que se diga cristiana, pero que sea indiferente, no es cristiana. Porque no podemos ser indiferentes al dolor de los demás. Y incluso cuando hay felicidad, o sea, cuando hay gozo también, vivir el gozo con el hermano. Sí, esto de vivir es realmente ponerse en el zapato del otro. Eso es vivir. O sea, si por decir algo, en este tiempo de pandemia, sabemos de personas que han perdido su trabajo, que le han disminuido su jornada, lo cual los ha llevado a que sus ingresos se hayan disminuido. Qué bonito es vivir la solidaridad con ese compañero, con ese hermano, con ese vecino. ¿Cómo? Siendo solidarios y llevándole no solo una palabra de aliento, sino también alimento. Y nuestra misión como iglesia es justamente instaurar los valores del reino de Dios en este mundo. Y por eso les decía que, bueno, nos llaman a reflexionar en las bienaventuranzas, porque forman parte de este Sermón de la Montaña, que nos enseña esa ética cristiana que debemos tener como fundamento en la búsqueda de la felicidad. Sí, ese instaurar es analizar esos valores que hemos perdido de solidaridad, de acompañamiento, de atraer las personas que por alguna razón las hemos alejado, no solo de la iglesia, sino inclusive de nuestra presencia, de la sociedad, los marginados, aquellos que tenemos bien aislados. Por eso vamos a reflexionar, como nos pide este subsidio, un poquito en las bienaventuranzas que encontramos en Mateo 5, del 3 al 12. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo lo que voy a hacer aquí es leer algunas frases o párrafos de una exhortación apostólica que para los que no la conocen se llama Alegraos y regocijaos, del Papa Francisco,
que es sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Él ahí en esta exhortación desarrolla justamente las bienaventuranzas. En cuanto a esta primera, que es felices los pobres del espíritu, él nos dice que el Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón para ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida. Sería importante eso, ¿verdad? Que nos hagamos esa pregunta. ¿Dónde colocamos la seguridad de nuestra vida? ¿En el dinero? ¿En las cosas? ¿En el tener? No sé, en el trabajo, tantas cosas, el nombre que le quieran poner. Ahondemos un poquito en nuestro corazón. ¿Dónde está la verdad de nuestro corazón? Dice el Papa, Jesús llama felices a los pobres de espíritu que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad. Bonito lo que decía en el video el padre Guillermo, que no significa tener cosas exteriores o no, es vivir un desprendimiento para que el Señor, para que Dios pueda entrar y habitar en nuestro corazón. Que ese ser pobre de espíritu es vivir en la libertad de Dios, es decir, donde no hay apegos, donde lo importante es que Dios habite en mi corazón. Aquí debemos tener presente si confiamos realmente en el Señor de todo corazón o confiamos en nuestra propia inteligencia o, como decía Marisol ahora, o en nuestros bienes. Creemos que con tener ya con eso basta, ya con eso vamos a ser felices. Hay que reconocer a Dios en todos sus caminos para que Él los allane tal y como dice su palabra. Felices los mansos porque heredarán la tierra. Me gustó mucho esto porque en esta bienaventuranza el Papa, como quien dice, describe lo que pasa hoy día. Los voy a leer, dice, es una expresión fuerte. En este mundo que desde el inicio es un lugar de enemistad, donde se riñen por doquier, donde por todos lados hay odio, donde constantemente clasificamos a los demás por sus ideas y por sus costumbres, y hasta por su forma de hablar o de vestir. En definitiva, es el reino del orgullo y de la vanidad, donde cada uno se cree con el derecho de alzarse por encima de los otros. Sin embargo, aunque parezca imposible, Jesús propone otro estilo, la mansedumbre. ¿No le suena conocido, verdad? Todo eso que nos decía el Papa. Es lo que se vive hoy. Se ha dicho mucho en este tiempo de pandemia que esta pandemia ha sacado lo mejor, pero también lo peor de las personas. Y sin embargo, lo que nos pide Dios es que vivamos con otro estilo. Como dice aquí el Papa, Jesús propone otro estilo, la mansedumbre. ¿Y qué será la mansedumbre? Pablo nos la presenta en Gálatas como un fruto del Espíritu Santo. Y nos propone que si alguna vez nos preocupan las malas acciones de un hermano, nos acerquemos a corregirle, pero con mansedumbre. Porque también nos recuerda que podemos nosotros ser tentados. Sí, esta bienaventuranza nos trae a la mente cuando Jesús se sentó con los apóstoles, los llamó y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Qué interesante esto, ¿eh? O sea, para ser primero hay que hacerse último y servir a todos. Dice el Papa, la mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior, de quien deposita su confianza solo en Dios.
Ahora dice la próxima: felices los que lloran porque ellos serán consolados. En palabras del Papa dice: la persona que ve las cosas como son realmente se deja traspasar por el dolor y llora en su corazón. Es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el consuelo de Jesús y no con el del mundo. Así puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y deja de huir de las situaciones dolorosas. De ese modo encuentra que la vida tiene sentido, socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los demás. Esa persona siente que el otro es carne de su carne, no teme acercarse hasta tocar su herida, se compadece hasta experimentar que las distancias se borran. Aquí importante es hacer nuestro ese mandato de Jesús de que lo que hagamos con nuestro hermano es como si lo estuviéramos haciendo con él. Inclusive nos invita o nos dice: venid benditos de mi Padre, porque tuve sed y me dieron de beber, tuve hambre y me dieron de comer, estuve enfermo y me visitaron, no tenía abrigo y me vistieron, estuve en la cárcel y me visitaron. A eso es lo que nos llama el Señor por medio de que felices los que lloran, porque serán consolados. Pero ese consuelo de Dios los podemos hacer nosotros. Nosotros nos convertimos en los agentes representantes de Dios para ir a consolar al más necesitado. Y somos conscientes de que el Señor pone en nuestras manos muchos recursos para poder compartir y para poder llevar consuelo a aquellos que realmente necesitan. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Ahora en el video vimos que el padre Ricardo hacía una comparación, bueno, muy atinada, diría yo, ¿verdad? Que así, que el hambre y la sed son necesidades fisiológicas del hombre, ¿verdad? Y cuando uno tiene mucha hambre, ¿qué es lo que hace? Mucha sed. Se mueve, ¿verdad? Busca qué comer, busca qué tomar. Y qué rico que es tomarse un vaso de agua con sed, ¿verdad? Y entonces él decía que así, con esa fuerza, digámoslo así, con esa acción, con esa, no sé, se me fue la palabra, con esa angustia, será, o que se busca eso, la comida y el agua. Así se debería buscar la justicia. Sí, esto es que no nos encerremos en nosotros mismos. Ah, no, a mí no me está pasando. A mí él no es el que me están maltratando. A mí no es el que me están golpeando. Entonces allá el otro. No, nosotros debemos buscar la justicia. Aquí no es que vayamos y ayudemos a alguien que está haciendo el mal. Pero si estamos viendo que hay injusticia en el trato para con un hermano, para con un vecino, y nosotros somos del conocimiento, debemos ir y buscar la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos hambre y sed de justicia para nosotros. Entonces debemos propiciar que los demás igualmente sean saciados de justicia. El Papa dice que esta justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno, siendo justo en las propias decisiones. Y luego se expresa buscando la justicia para los pobres y débiles. Y lo decía el Padre con otras palabras, él dice que primero tenemos que eliminar de nosotros la corrupción para buscar la justicia del otro.
Entonces, sí, primero tenemos que vernos a nosotros, ¿verdad? Cómo estamos viviendo esa justicia y también cómo la vivimos hacia el otro, ¿verdad? Si defendemos realmente la verdad y la justicia para todos. Sí, o nos hacemos el de la vista gorda. Ah, no, eso no es conmigo, como dice el dicho, ya cada uno que se la juegue. Ok, la que sigue dice, Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. el Papa nos dice que la misericordia tiene dos aspectos, es dar, ayudar, servir a los otros y también perdonar y comprender. Y nos dice, Mateo lo resume en una regla de oro. Todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella. Mateo 7:12. Y además el catecismo nos recuerda que esta ley se debe aplicar en todos los casos. Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección de Dios que da y perdona sobreabundantemente. Sí, esta bienaventuranza se puede resumir en lo que recoja es lo que es sembrado. Si yo doy el perdón, si yo soy misericordioso, en esa medida también voy a recibir perdón y voy a recibir misericordia, principalmente de Dios, que es el que todo lo ve. Inclusive la palabra nos habla de que si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Sabemos que a veces decimos, es que hay cosas que no se pueden perdonar. En lo humano es posible que sí, que no se puedan perdonar. Pero sabemos que el Señor nos da las fuerzas, la fortaleza para hacer cosas más allá de lo impensable de nosotros. Entre esos, inclusive el perdón o el tener misericordia por una persona que nos haya hecho daño. Y además el perdón, así como el amor, es una decisión. Correcto, sí. Yo decido perdonar. Inclusive tengamos en cuenta que muchas veces la falta de perdón en los corazones causa odio y amargura. Y cuando soltamos ese tipo de ataduras es cuando viene la felicidad, que es lo que estamos tratando en el tema de hoy. ¿Dónde y cómo ser plenamente felices? Bueno, y no olvidar lo que dice Lucas, ¿verdad? Que con la medida que nosotros miramos, así seremos medidos. Y a veces en la familia ocurre mucho esto, ¿verdad? De la falta de perdón, porque hay heridas, porque se cometen errores. Yo les puedo contar que, bueno, a mí me pasó con mi papá. Yo, por mucho tiempo, puse un muro, una barrera entre él y yo, porque él cometió un error en su vida que nos afectó a toda la familia. Y yo guardaba esa cosa, ese resentimiento por él, hasta que, cuando caí en los brazos del Señor, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, en un determinado momento, porque así trabaja el Señor con uno, ¿verdad? A poquito, ahí, una vez que uno le abre su corazón, él empieza a cambiar en uno todo aquello que no está bien. Y llegó un momento en que yo logré sacar esa basura que tenía ahí en mi corazón, que era el rencor, no sé, nunca diría que odio, pero sentía como un repudio hacia aquello que había hecho él. Entonces, cuando logré perdonarlo y logré hablar con él y decirle, papi, te perdono y yo te amo, fue como romper ese muro, ¿verdad? Romper ese muro que yo misma había puesto, porque ahí la que sufría era yo, ¿verdad? Y cuando ya lo solté, como dice Luis, ya, eso cambió, eso me liberó. Sí, aquí es importante
que inclusive la misma palabra lo habla. Nosotros, los seres humanos, somos capaces de ver una basurita que tiene nuestro hermano en su ojo, pero no somos capaces de ver la viga que nosotros tenemos. Esto es muy sencillo. O sea, somos capaces de criticar al otro y muchas veces de juzgar. Nosotros mismos tenemos una situación similar o peor, pero nos complace hacer del otro el árbol caído solo porque sí. Es ahí donde se requiere del Espíritu Santo para ponernos nosotros en una condición de humildad y reconocer que nosotros también tenemos nuestras limitaciones, nuestras fallas, antes de venir y criticar a otro. La siguiente bienaventuranza dice: felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. El Papa nos dice: esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón sencillo, puro, sin suciedad, porque un corazón que sabe amar no deja entrar en su vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite o lo ponga en riesgo. Lo que más hay que cuidar es el corazón, dice Proverbios 4:23. Nada manchado por la falsedad tiene un valor real para el Señor. El Padre que ve en lo secreto reconoce lo que no es limpio, es decir, lo que no es sincero, sino solo cáscara y apariencia, así como el Hijo sabe también lo que hay dentro de cada hombre. Juan 2:25. Sí, aquí importante, muchas veces hemos hecho cosas fuera de lo que Dios nos pide, entonces nos sentimos sucios. Pero qué importante es que por medio de la reconciliación, por medio de la confesión, podamos quedar limpios de todo pecado. Es más, la Biblia habla que aunque nuestros pecados sean de color púrpura, algo muy, muy fuerte, el perdón de Dios es capaz de dejar nuestro corazón blanco como la nieve, dice. Por eso, ahí trabaja también lo de la misericordia de Dios y nos da esas herramientas. La reconciliación y el buscar la confesión. Lógicamente, previo a esto, con un arrepentimiento, que ese arrepentimiento previo o arrepentimiento de corazón verdadero es lo que va a empezar a hacer esa limpieza en nuestro corazón. También nos dice el Papa con respecto a esta bienaventuranza: es cierto que no hay amor sin obras de amor, pero esta bienaventuranza nos recuerda que el Señor espera una entrega al hermano que brote del corazón. Y nos dice también: cuando el corazón ama a Dios y al prójimo, cuando esa es su intención verdadera y no palabras vacías, entonces ese corazón es puro y puede ver a Dios. Continuamos con: felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Papa nos dice: esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones de guerra que se repiten. Para nosotros es muy común ser agentes de enfrentamientos o al menos de malentendidos. Por ejemplo, cuando escucho algo de alguien y voy a otro y se lo digo, e incluso hago una segunda versión un poco más amplia y la difundo, y si logro hacer más daño,
parece que me provoca mayor satisfacción. El mundo de las habladurías, hecho por gente que se dedica a criticar y a destruir, no construye la paz. Esa gente más bien es enemiga de la paz y de ningún modo bienaventurada. Los pacíficos son fuentes de paz, construyen paz y amistad social. A esos que se ocupan de sembrar paz en todas partes, Jesús les hace una promesa hermosa. Ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí me viene a la mente una historia que hay ahí de dos hermanos que estaban peleados y vivían tenían sus propiedades adyacentes, o sea, una a la par de la otra. Y uno de los hermanos quería separarse del otro totalmente y contrató a un carpintero ahí para que le hiciera un muro. ¿Por qué? Porque él no quería más nada con su hermano. Sin embargo, ese carpintero vino y en lugar de hacer, en medio de las propiedades, en medio de las dos propiedades había un río, entonces en lugar de hacer ahí un muro, como se le estaba pidiendo, le hizo un puente. Le hizo un puente al hermano, que estaba deseoso de deshacerse del otro. Y cuando que había contratado vio eso, dijo, ¿pero qué hiciste? El otro hermano cuando vio, ay, mira, qué bien mi hermano, quiere tener un acercamiento a mí. Fue y le pidió perdón al otro hermano y el otro aceptó ese perdón y en lugar de haber quedado aislados como lo pretendían con la cerca, con el muro, más bien se acercaron. Pero ¿cuál fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo el carpintero? Buscar la paz entre hermanos. En lugar del muro, construyó puentes. Y aquí la pregunta así y que nos hace el Señor por medio de esta bienaventuranza es, ¿qué construimos nosotros? Muros entre las personas. Con ese del chisme que decía Marisol ahora, y le agrego un poquito más para que la pelea entre ambas personas se ponga más rica, más ardiente. O construyo un puente que en lugar de llevar, por decir algo, el chisme, llegar y darle una palabra de perdón o de que busque la reconciliación con la otra persona. ¿Cuál está siendo nuestro aporte? El padre en el video decía algo muy bonito. Él decía, para construir la paz, él decía, construir la paz es quedarse con lo que construye y desechar lo que destruye. Sí. Y es así, ¿verdad? Incluso él decía ahí que vivir la paz no es vivir sin conflictos, sino más bien superar los conflictos. Sí, buscar cómo arreglar conflictos, porque de eso se trata el hecho de trabajar por la paz. O sea, buscar cómo llegar al mejor entendimiento, al mejor acuerdo. Es como en el matrimonio. Cuando hay una discusión dentro de la pareja, si hay un ganador, perdió el matrimonio. No debe haber un ganador. Ambos deben ser ganadores de aquella situación que los enfrentaba, que los separaba. Entonces, es importante que tengamos presente eso, de trabajar por la paz. Sí, el padre también decía en ese video que no es vivir con personas perfectas, sino más bien es aceptar esas imperfecciones en el otro. Entonces, bueno, que todos seamos constructores de paz, es lo que nos pide el Señor. Y ahora dice la última ya. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Papa nos dice, Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente.
hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con su vida, personas que molestan. Dice, Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia, por haber vivido sus compromisos con Dios y con los demás. Si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, no pretendamos una vida cómoda, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, dice Mateo 16:25. La cruz sobre todos los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia es fuente de maduración y de santificación. Y creo que el padrecito en el video decía, no teman. Yo no recuerdo ya las palabras, pero recuerdo muy bien que él dijo, no tengamos miedo a sufrir. No tengamos miedo a sufrir y busquemos siempre el amor y la verdad. Sí, más bien nos llamaba a reflexionar que si estamos en un lugar donde hay injusticia y nos aplauden porque algo estamos haciendo muy bien y no estamos llevando la contraria o no estamos poniendo evidencia que algo está mal, nos dice tengamos cuidado porque estamos siendo parte de esa injusticia. Todo lo contrario, si yo me planto o yo voy y reclamo o yo voy y pongo en claro que la situación no es así, entonces se me van a venir encima todos aquellos que están haciendo injusticia. De eso se trata. Y tenemos que ser conscientes de que vamos a ser criticados, perseguidos, humillados por buscar la justicia. El Papa lo dice así al final de este párrafo, dice, aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas. Así que no tener miedo a defender de la justicia. Y yo creo que con esto terminamos la reflexión sobre las bienaventuranzas. Somos llamados a reflexionar en este tema a que nuestra fuente para buscar esa felicidad sea lo que nos enseña el Sermón de la Montaña. Y específicamente estas bienaventuranzas que hemos reflexionado un poquito. Sí, y tengamos presente cómo empezamos con el tema del día de hoy. Felices los que construyen una cultura de vida. ¿Qué tipo de cultura estamos construyendo? ¿De muerte o de vida? Sabemos y somos conscientes que nos movilizamos en una cultura de muerte. Pero eso no quiere decir que nosotros formemos parte de. Por eso debemos ser aquellos que construyen una cultura de vida. Revisar nuestro corazón para descubrir si hay cosas en mi vida que estén construyendo más la cultura de la muerte que la cultura de la vida. Bueno, a mí me pasó. Yo tuve un momento, y bueno, diría que el momento más fuerte de mi conversión, en que yo estaba cultivando la cultura de la muerte, porque yo usé en mi vientre una T de cobre para evitar los embarazos después de nuestros primeros 2 hijos. Y cuando, empezamos nosotros en los caminos del Señor, en un retiro, una charla sobre el arrepentimiento, que no tenía nada que ver con mi situación, pero fue ahí donde el Señor nos habla. Uno dice nos habla porque uno así lo siente en el corazón, ¿verdad? Que Él está hablando al corazón, corrigiendo aquello que está mal. Y yo en esa charla recibí esa voz, ¿verdad?
que me dijo y me convenció de que yo estaba inmersa en esa cultura de muerte, porque lo que ese aparatito hace es crear un ambiente hostil para que no se dé la concepción, ¿sí? Entonces, a veces tenemos que dejar y renunciar a esas cosas que el mundo nos convenció de que estaban bien, pero cuando el Señor nos hace ver que no es así, hay que tomar acción, ¿verdad? Y yo lo hice, o sea, yo inmediatamente en aquel momento me la acababa de cambiar porque yo la usé por 7 años, no, 9 años creo, y más de lo que debía, y me la acababa de cambiar por una segunda, pero el Señor fue muy claro y yo llegué y hablé con Luis y le dije, esto es lo que me está pidiendo el Señor, y fui y le dije al doctor, quíteme esto, y ahí está nuestro hijo menor, ¿verdad? Que ya más bien nos va a hacer abuelos, o sea, yo al dejar eso me volví a encaminar, digamos así, hacia una cultura de la vida. Sí, inclusive, bueno, lo acabamos de mencionar, se refleja en el nacimiento de nuestro hijo Adrián, y ahora que ya nos va a ser abuelos todavía más. Entonces se ve claramente cómo generamos vida y no muerte, o cómo ese hecho, esa decisión de no seguir ahí con ese método, el cual no era adecuado según la voluntad de Dios, de estar abiertos a la vida, de que sea Él el que decide cuándo sí, cuándo no de nuestros hijos, aunque nosotros los podemos planificar por medios naturales, como el Billings y cuestiones así, pero vea qué importante, años después, cómo nos gozamos nosotros, cómo somos felices de haber abierto nuestro corazón primero, después nuestra mente, para decirle a la cultura de la vida, sí. Y de eso se trata el mensaje y el tema de hoy. Así que los invitamos a que se tomen de verdad el tiempo para buscar ahí en el interior de sus corazones cuáles son esas cosas que yo creo, que yo practico, o que yo hago, y que no son cosas que construyen la vida, para que realmente seamos seamos felices, porque esa es la promesa, ¿verdad? Todo esto que hemos estado hablando aquí, a que nos enseña la palabra a través de las bienaventuranzas, y que nos llama a vivirlas, lo único que nos va a dar es felicidad. Entonces, no es una cosa así como para tomársela muy a la ligera. Realmente es algo importante como cristianos, que debemos estar revisando continuamente, porque, ¿verdad?, la conversión es de cada día y nos podemos en cualquier momento tomar decisiones equivocadas, ¿verdad?, que no van de acuerdo con lo que la palabra, con lo que Dios nos pide a cada uno. Y Él nos habla de maneras distintas y tenemos que estar atentos a escuchar, ¿verdad?, a escuchar al Señor. Pero solo vamos a estar atentos a escuchar al Señor si lo buscamos, ¿verdad? Si lo buscamos. Entonces, esa es la invitación. Sí, porque el mismo Señor lo dice, ¿verdad? Venid todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y qué rico es descansar cuando uno está cansado. Hay felicidad en aquel hecho. Igualmente cuando tenemos muchas cosas dentro de nosotros y le damos o se lo entregamos todo al Señor, Él se encarga de traer esa paz, ese gozo que nosotros necesitamos.
Y recordemos que Dios es fiel y su palabra dice que no se quedará sin premio ni un solo vaso de agua que le demos al más necesitado. Pero todo va a depender de nosotros, de que abramos nuestro corazón y realmente en libertad actuemos para que nuestro corazón busque las fuentes de felicidad, a pesar de las situaciones que se puedan presentar adversas. Y recordemos, como veíamos al principio, que nos enseña el catecismo, ¿verdad? Que ese deseo, de esa búsqueda de la felicidad, el mismo Dios la puso en nuestro corazón para que lleguemos a Él, para atraernos a Él, porque Él nos ama y porque quiere que seamos felices, que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, pues quedamos invitados todos, ¿verdad?, a seguir siendo, a contribuir a una cultura de vida. Yo creo que ya sí, vamos a terminar con... Sí, lo importante en esto es más que decir, sí, yo conozco de eso, es ponerlo en práctica. Es ponerlo en práctica. Es la única forma de poder uno disfrutar de las promesas de Dios. Es poner en práctica su palabra. Y la felicidad que se nos promete tiene esas peticiones, donde podemos ver lo del perdón, de la misericordia, de ser solidarios. Entonces, una invitación a poner en práctica eso para poder también disfrutar de esa felicidad plena prometida. Entonces, bueno, vamos a hacer la oración. La última oración a San José también. Bueno, ya sabemos todos que es porque este año, ¿verdad?, ha sido dedicado San José. A San José. Entonces vamos a decir: a ti bienaventurado San José, acudimos de nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, ese flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda la adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Los esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden que son los viernes a las 7 de la noche. Y recuerde, felices los que construyen una cultura de vida. Para terminar, vamos a compartir una canción.
ahí la escuchamos y ya nos despedimos. Nos damos Gracias. por despedido. Buenas noches y muchas gracias. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte.